Un supuesto es, ¿qué pasa si, un ejemplo, la recepcionista, qué pasa si a la recepcionista se le da una capacitación en atención al cliente? ¿Qué pasaría? ¿Mejoraría su forma de atender a las personas? Entonces uno toma supuestos que pueden ser positivos en ese caso, pero también pueden ser negativos. Un ejemplo, si estamos produciendo, ¿qué pasa si, en un ejemplo, si producimos calzado, y qué pasaría si se daña la máquina que hace el bordado de las suelas con el cuero? Un ejemplo, todo eso es un ejemplo. Entonces son supuestos que uno hace. ¿Qué pasaría? Suponemos que si se daña la máquina, ¿qué pasaría con la producción de la fabricación de zapatos? Ese sería un ejemplo de los supuestos, que sería la última columna que vemos allí. La última columna que vemos en la matriz del marco lógico. Ahora, dice, elabore la justificación del proyecto. Debemos hacer una justificación. El por qué es importante hacer el proyecto que estamos haciendo. Debemos hacer esa justificación y dando razón o dando el motivo del por qué debemos hacer el proyecto, por qué debe ser ejecutado el proyecto. Y ahora, el planteamiento del problema. También debemos hacer el planteamiento del problema, pero hay que prestar atención en esta parte del planteamiento del problema, porque se tiende a confundir y ustedes van a ver documentos de investigación donde, aparte del planteamiento del problema, se habla de otro factor importante, que es la formulación del problema. Son dos ítems dentro del proyecto que se tiende a confundir. En el planteamiento del problema, uno lo que hace es explicar por qué definir la situación que se va a solucionar, explicarlo, describir la situación que esperamos solucionar, y ese sería el planteamiento del problema. Yo formulo cuál es el problema que encontré en esa empresa, qué es lo que yo quiero mejorar, qué es lo que está funcionando mal dentro de la empresa. Ese sería el planteamiento del problema. Hago un planteamiento, lo defino, puede ser en un párrafo de unas 4 líneas, 5 líneas, un párrafo allí. Yo describo el problema que yo quiero solucionar dentro de una empresa. Y la formulación del problema viene siendo, con base en el planteamiento, yo formulo una pregunta que me va a orientar o me va a llevar a darle solución o a formular una solución a ese problema. Una pregunta, y esa pregunta, de una vez les doy sugerencias. Una pregunta que uno puede formularla empezando como ¿cómo? Un ejemplo, ¿cómo incrementar las ventas en el negocio de fábrica de arepas? Un ejemplo. O ¿cómo mejorar la comercialización de la fábrica de arepas haciendo uso de el Internet? Esos son solamente ejemplos de preguntas. Pero por lo general, yo cuando hacía algún tipo de así de proyecto, yo lo formulo empezando con el cómo. ¿Cómo incrementamos la producción de zapatos aplicando la tecnología X? ¿Cómo mejoramos la eficiencia de los vendedores con la capacitación en ventas de alto costo? Un ejemplo. Esto solamente son ejemplos de cómo podríamos formular preguntas, cómo formulamos la pregunta. Entonces, las preguntas de investigación. Y hay otro punto que hay que tener en cuenta con las preguntas de investigación, y es que las preguntas de investigación, en este momento les sugiero que una pregunta no se puede responder. Una pregunta de investigación usted no la puede responder, o no puede formularla de tal forma que usted la responda con un sí o un no, porque eso no le va a servir para investigar. Si usted responde una pregunta de investigación con un sí o con un no, entonces ¿para qué va a investigar si usted ya la respondió con un sí o no?
¿Sí o no? Entonces esa pregunta no sirve. Otra pregunta de investigación que usted la formule y le da para decir que es falso o verdadero, tampoco le sirve. Otro tip que usted debe tener en cuenta para que una pregunta de investigación le quede bien formulada es que no puede dar a una respuesta que usted responda fácilmente, una respuesta obvia, algo que sea obvio para usted responder. Es una pregunta de investigación que quedó mal formulada. Eso también es otro punto que debe tener en cuenta. Esos son aspectos a tener en cuenta en la formulación de preguntas de investigación. Ahora continuamos aquí. Dice, resultado a presentar. Bueno, y también hay que hacer lo que es el objetivo general y los objetivos específicos. Y estos son, el objetivo general es a lo cual yo voy a llegar, cuál es al resultado que yo voy a dar con mi proyecto. Como les mencionaba acá arriba, el propósito de mi proyecto viene siendo el objetivo general. Y los objetivos, o el objetivo específico, vienen siendo los resultados que yo espero de mi proyecto. Esos son los objetivos específicos. Y dice, resultado a presentar, informe que contenga la aplicación de la matriz marco lógico. Ojo con esto porque aquí sí nos va a tocar que leer más sobre el marco lógico. El planteamiento del problema, la justificación, objetivo general, objetivos específicos. Esta información hará parte del documento final a enviar. Seguimiento. A medida que se vaya avanzando en el desarrollo de la actividad, los aprendices podrán comunicar sus preguntas sobre el desarrollo de las actividades en el foro de dudas e inquietudes. Dudas e inquietudes que tengan en el foro de dudas e inquietudes, con el fin de que el instructor revise las actividades y solicite ajustes. Un ejemplo, ustedes me hacen, no, profesor, es que no entiendo eso, entonces yo le reviso, le sugiero que haga el cambio de estos objetivos, o de este objetivo general, o que la encuesta no quedó bien las preguntas, o el planteamiento del problema quedó mal redactado, o la pregunta de investigación en el ítem o subtítulo de formulación del problema quedó mal redactado. Esos serían los ajustes que yo les pediría a ustedes que ustedes lo hicieran en ese caso. A medida que se vaya avanzando en el desarrollo de la actividad, los aprendices podrán comunicar sus preguntas sobre el desarrollo de las actividades en el foro de dudas e inquietudes, con el fin de que el instructor revise las actividades y solicite ajustes. El objetivo de este seguimiento es presentar un documento que cumpla con todos los requerimientos planteados. La sustentación. Bueno, este es un documento que está, hay que actualizarlo porque dice que es Blackboard Collaborate. Hay que actualizarlo aquí. Dice, con el fin de evaluar las evidencias enviadas, cada aprendiz realizará la sustentación del proyecto de investigación de mercados. Entregables. El aprendiz elaborará un solo documento que contenga las 3 actividades solicitadas como evidencias. ¿Cuáles son esas 3 actividades de evidencia? Investigación de mercados, diagnóstico de mercados y marco lógico del problema. Igualmente hará entrega de los anexos solicitados, tales como modelo de instrumento de recolección de información y hoja de tabulación de datos. Esto es un punto, lo que acabé de leer, es un punto que lo vamos a ver en unos minutos. Dice, forma de entrega. Bueno, esto ya sería lo que usted hace por medio de la plataforma para el envío. Para el envío de la plataforma, para el envío de la información, ya es como usted lo envía pues a través de la plataforma territorio. Ahora, ya teniendo esta parte, que es la primera parte importante que les expliqué hoy, ahora vamos con la otra que es igualmente importante que esta, y ya viene siendo lo que es el documento, este es un ejemplo muy bueno que lo tengamos en cuenta. Este es un documento muy bueno que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver que aquí estamos.
este documento. Ahora les voy a dar el espacio para que ustedes comenten también, pero primero avancemos en esta parte porque necesitamos avanzar aquí en esta parte. Este documento es un tutorial para, aparte que es un tutorial, viene siendo una idea de cómo ustedes pueden hacer la tabulación de la encuesta, y este es un documento que ustedes lo que ustedes van a tener en cuenta en esta parte es, este documento sí les pido que lo leamos las veces que tengamos que leerlo para entenderlo, porque esto ya viene siendo ya un poquito ya de cálculo, pues ya de matemáticas, pero es un cálculo que lo hace la misma hoja de Excel. Y lo importante es entenderlo porque con base en esto es que vamos a hacer la encuesta. Con este documento es que vamos a hacer la encuesta, y este va siendo la guía que nosotros necesitamos para, para avanzar en la recolección de la información. Esperen, vamos a ver quién más está por aquí solicitando. La cuestión es que aquí es bueno que ustedes lo vean por un computador, porque es que por el celular es siempre difícil. Yo les había mencionado que aún para entrar en las plataformas por celular, estas plataformas no las han acondicionado para poder trabajar con celular, y allí se nos complica. Y yo podría sí ponerle un zoom aquí para que ustedes lo puedan ver más grande. Aquí le voy a poner un poquito más de zoom. Y aquí lo podemos ver más grande, cómo tabular datos en Excel. Entonces este documento es para que lo podamos leer como si fuera lo más sagrado que ustedes tengan. En este caso, sí tenemos que leerlo bien, porque aquí nos está orientando cómo hacemos la tabulación. Y lo bueno es que aquí también nos da un ejemplo de las encuestas, y esto es clave para nosotros, para que nosotros podamos, en cierta forma, coger estos ejemplos de preguntas de encuesta y modificarlas a la necesidad de nuestro negocio. Y miren que aquí en cómo tabular los datos vemos que nos dice, primero, claro, primero tenemos que hacer la encuesta, luego aplicarla. Una cosa es hacerla, que sería formular las preguntas, el documento, lo hacen en Drive, Google Drive, para que lo puedan enviar por correo electrónico. Luego de haber hecho la pregunta y haber recopilado la información, aplicándola a las personas y teniendo los códigos de las preguntas, la cantidad de personas que respondieron, que en este caso serían las frecuencias absolutas, los porcentajes serían cuántas personas respondieron qué porcentaje respondió esta pregunta, qué porcentaje dijo esta, o quién respondió esto. Bueno, toda esta parte, eso lo vamos a ver en unos minutos. Y con base en esto hacemos los gráficos, hallamos el promedio, la desviación estándar, el error estándar. Esto, si hoy no se me alcanzo a explicar, se los puedo explicar en otra próxima clase. Podemos tener otra próxima clase para explicar esta parte. Y aquí tenemos, este es un formato súper bueno para tomar ejemplo para la tabulación de la encuesta.